Un saludo a la gente que ya está llegando. Vamos a esperar que llegue un poco más de gente para empezar. Parece que Twitch no está notificando mucho. A ver, dame un segundo. Ya. Creo que ya llegó gente o todavía no. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si es que se escucha, por favor? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y estarías dispuesto a morir por ellos? ¿Sueños? No, no tengo sueños. ¿Y si estaría dispuesto a morir por alguna causa? Sí, obviamente. Por mis hijos lo haría. Un saludo a Marcela, un saludo a Alejandra Navarrete, ¿cómo están? Un saludo a Catrala. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Este es el capítulo 182. Los dos últimos capítulos ya están en YouTube, por si los quieren repetir o escuchar alguna cosa que sea de su interés. Están en la lista de reproducción de TikTok en el canal Iristos Juega. Así que ahí lo pueden encontrar. Bueno, vamos a seguir hablando sobre autismo y sobre síndrome de Turner. Recuerden que también me pueden seguir en Twitter. Hay días que escribo más que otros. Hay algunos días que no escribo nada porque la verdad que no me alcanza el tiempo. Pero otros días sí, soy bastante activo. Sí, obviamente hablo de varios temas como de política, tecnología y otras cosas. Y, y eso por si... Y ahí siempre publico que voy a transmitir, por si alguna vez no recibe la notificación de TikTok. Y muchas gracias a Catrala por esos regalos. Y también tengo una página en Facebook que es personal, obviamente no es de la página Autismo Severo, que se llama Hablemos de Autismo, por si algún día quieren interactuar por ahí o hacer preguntas personales, etcétera. Eso. Ya, vamos a empezar. Como puse en Twitter, hace un calor terrible, de verdad que hay como 35 grados y un aire caliente, súper fuerte, no sé qué es lo que pasa, pero hay un calor súper fuerte hoy día. Acá en Santiago por lo menos, y me imagino que en varias otras regiones, sobre todo donde están estos incendios fuertes, eh, debe ser peor todavía. Bueno, como puse en el título de la cuenta de TikTok, perdón, de Twitter, hoy día vamos a hablar con respecto al tema de las crisis. Ya nos vamos a centrar un poco en eso, independiente que ustedes tienen todo el derecho a preguntar sobre otro tema o llevar la conversación para otro lado. Eso no hay ningún problema. Uno programa un poco lo que va a hablar, pero siempre con la disponibilidad de poder expandirse a otras situaciones. Bueno, el tema de las crisis es de amplio debate y ha sido el fundamento por el cual se descubrió y se le dio un nombre a lo que hoy día conocemos como autismo. En Temuco está fresquito, no sé si eso es una ironía o porque tengo entendido que hay un incendio súper fuerte en Temuco. Bueno, ojalá que ya empiecen a bajar las temperaturas allá porque obviamente eso afecta a la agricultura y, y a la gente que vive por esos lares. Ojalá que ya no haya más gente idiota haciendo incendios porque ya no tenemos más bomberos ni brigadistas de CONAF, así que eh, ya es como tiempo de, por favor, córtenla. Bueno, como les decía, el autismo, el estudio, el empezar a cuestionarse qué es este fenómeno, es a partir precisamente de las crisis. Por eso que separar el autismo de las crisis es una política y una ideología absurda. Porque es como que yo evaluase a las personas que son ciegas en virtud de si es que pueden percibir o no un poco de luz y yo dejase de lado el hecho de ser no vidente.
Así de absurdo suena el separar las crisis del autismo. Lo propio del autismo es que la persona tenga crisis. Tenga crisis leves o crisis severas. Tenga crisis de alteración del sueño, de alteración motriz, de alteración afectivo-sensorial, pero lo propio es que las personas con TEA tengan crisis. ¿Cómo se llamaría? Pero amigo, estamos hablando de autismo y de síndrome de Turner. Y la verdad, no me acuerdo mucho de Bob el constructor porque lo veía mi hijo mayor y mi hijo mayor ya tiene 18 años, entonces como que ya eso pasó. Gracias de todas maneras por... eh, bueno, la verdad que tu frase igual tiene un error, porque el constructor es lo que define la personalidad y la estructura de Bob. Por tanto, Bob, aunque perdiera su trabajo, sigue siendo constructor, puesto que la esencia que define el sujeto es el construir. Así que de todas maneras la broma, filosóficamente hablando, es absurda. ¿Ya? Independiente que la intención de hacer reír está bien. Ya. Bueno, como les decía, hoy hay... Si lo fuera no habría podido hacer esa broma. Hay una intención súper fuerte a nivel internacional de tratar de no mirar el autismo eh, en el fenómeno de las crisis y hacer como que las crisis no existen. Un saludo a María José. De hecho, hoy día una de las cosas que divide a la comunidad del espectro autista, tanto las personas que tienen TEA como las familias que tienen hijas o hijos con TEA, es precisamente si creemos que son crisis o no creemos que son crisis. Si creemos que las crisis es por culpa del entorno o de las crisis es culpa, en el fondo, del trastorno como tal. Y bueno, aquí hay una respuesta larga y una respuesta corta. La respuesta corta es que las crisis son el evento natural en el autismo. Lo no natural, lo no lógico es que la persona no tenga crisis. Las personas con TEA pueden tener crisis, por ejemplo, cuando no pueden dormir. Eso es una crisis, donde hay una alteración del sueño. Y obviamente esa alteración del sueño va generalmente acompañada de ideas obsesivas, etcétera, etcétera. Y finalmente la persona no logra entrar en el proceso del sueño. Y no logra entrar un día, 2, 3, 4, 5, una semana, 2 semanas, etcétera. Lo cual conlleva obviamente a cualquier ser humano que no puede dormir durante más de un día a tener crisis de angustia, crisis de ansiedad, a tener percepción de peligro constante, a tener eventos psicóticos, a tener eventos esquizofrénicos, incluso en algunos casos, a tener eventos depresivos donde la autoagresión es extremadamente alta, o eventos disruptivos grandes como por ejemplo golpear a los padres, golpear a su entorno o quebrar todo lo que pillen a su paso. Entonces está por un lado la realidad, el hecho empírico, lo que ocurre en la vida diaria de más de 1,5 millones de personas en el planeta que tienen trastorno del espectro autista, versus lo que plantean algunos grupos que no quieren aceptar que existen las crisis y que quieren instalar la idea de que las crisis vienen por el contacto con el mundo exterior, por el contacto con el entorno, con la sociedad. Eso es lo que se le llama el modelo psicosocial, evaluar a las personas y sus necesidades en virtud de la interacción con la sociedad. Pero eso es un error, porque las personas TEA, aunque no tengan interacción con el resto, pueden tener crisis igual, y crisis extremadamente altas. Pueden las familias tener, por ejemplo, el programa constante de se levantan a cierta hora, toman desayuno, después hacen esto, después hacen esto otro, y seguir como ese ritmo diario y no alterar nada, y de todas maneras tener una crisis quizás más grande que la anterior. A veces las crisis tienen este proceso de que la siguiente crisis es más fuerte que la anterior, y otras veces es como que se resetea y las crisis vuelven como a un paso B y mucho más lejos de la última crisis. Las personas con TEA no pueden evitar las crisis. Las crisis no se evitan porque el papá o la mamá lo rete, porque el papá o la mamá ceda en algo,
porque el papá o la mamá hagan unas cosas bien y otras cosas las hagan mal. La crisis es una forma en que la persona con TEA lucha contra una situación que ocurre en su cerebro y en todo su sistema nervioso central, que le lleva a que se acelere el corazón, comienzan a sudar las manos o los pies, comienza a sudar excesivamente en sus axilas, en su espalda, y comienzan a tener ideas repetitivas en su cabeza, y comienza todo un proceso de descompensación química en el cuerpo, que no depende de que la persona con TEA, niña, adolescente, adulto, haga o no haga algo para poner de su parte. Hay gente que dice, no, es que tú tienes que hacer que tu hijo o tu hija ponga de su parte para salir de la crisis. Eso es tan absurdo como decir a una persona que tiene cáncer terminal y que está desahuciado, de pone de tu parte para curarte. Es así de absurdo. La persona con TEA no puede evitar las crisis. De hecho, el autoagredirse mientras está en crisis es la forma desesperada de la persona con TEA de tratar de hacerse reaccionar a sí mismo. El morderse, el sacarse trozos de la piel, sacarse las uñas, sacarse las cejas, sacarse las pestañas, sacarse mechones de pelo, golpearse brutalmente los brazos, pero ojo que los golpes aquí, los golpes así o los golpes así tienen un significado diferente. Pero en general todas esas autoagresiones son una forma de tratar de que el cerebro salga de ese pensamiento que se repite y repite y repite y que se sube y se baja el volumen constantemente, llegando a enloquecer a la persona con TEA. Las crisis son un momento en que la persona pierde absolutamente el control de sus sentidos, de sus terminales nerviosos, de sus extremidades. Por eso en las crisis a veces empiezan con movimientos como casi como si se estuvieran doblando. Antiguamente, muchos años atrás, se pensaba que las personas autistas eran personas poseídas por la forma de contornear el cuerpo cuando están en crisis. De hecho, se creía que el autismo era una forma de posesión. Estoy obviamente relatando procesos históricos de cómo se ha ido entendiendo el autismo. No estoy diciendo que el autismo sea una posesión. Estoy explicando que antiguamente este contorneo, este mover como la cadera para un lado, la cadera para otro, hacer la cadera para atrás o la cadera con la cola hacia atrás y el pecho hacia adelante, esa posición que para los que tenemos hijos con crisis no nos llama la atención, pero por una persona de afuera claro que le llama la atención. Antiguamente se veían como formas de posesión. Así se creía y se entendía y se miraba el autismo, como gente poseída. De hecho, hasta el día de hoy hay comunidades religiosas que ofrecen bendecir y curar a las personas autistas con sus exorcismos y todas sus tonteras. De hecho, hay un caso de una persona que falleció, no me acuerdo si fue un niño o un niño, porque no tenía más de 18, que falleció producto, un saludo a Cacarota, un saludo a Chinita, que falleció precisamente porque en esta institución religiosa de corte evangélico, si no me equivoco, fue en Brasil, eh, por hacer el exorcismo y por ver que la persona tenía esta crisis y estaba tratando de autoagredir. Ellos pensaban que le estaban pegando a un demonio, y estoy hablando el año 2020-2021 pasó esto. Finalmente mataron a esta persona, a este menor de edad. Porque en el tratar de exorcizarlo, finalmente lo agredieron muy fuerte y eso lo llevó a la muerte. Así como hay lugares donde hay personas con TEA que misteriosamente se han caído por acantilados y que después se ha descubierto que habían sido agredidos previamente porque la familia no lograba entender qué era lo que le pasaba a la persona con TEA. Sí, es muy parecido a lo que pasa en las situaciones de discapacidad. Todavía hay gente que trata como de curar la discapacidad. Entonces, lo importante de entender, y la única manera de que logremos buenas políticas públicas,
Un saludo a Debbie Turbina. Es que entendamos que las crisis es lo normal, independiente que es desagradable para nosotros como madres o padres y también es desagradable para la persona con TEA. La persona con TEA no disfruta de las crisis, pero no tiene la capacidad de tener un control sobre las crisis. La persona con TEA no elige tener crisis. No dice, hoy día es lunes, ya, el viento sur-norte, hoy día voy a tener crisis. Tipín, 3 de la tarde. No, no lo puede elegir. Una crisis no se gatilla. A veces las personas creen que se gatillan porque no les dieron lo que querían, porque se frustró, dicen algunos, etcétera, etcétera. Y no. Cuando llegan a ese punto es porque ya venían horas y horas y horas acumulando estrés. Y el momento en que a lo mejor justo no le pasaron algo de lo cual tenía mucha ansiedad es el momento final. No es el momento donde inicia la crisis. La crisis ya venía horas anteriores. Incluso a lo mejor la crisis puede venir gatillándose desde el día anterior. Un saludo a Marcela6622. Un saludo a Camila. Dice: bienvenida, Camila. Se le rompió su paz. Se le rompió también su quiebre químico, su quiebre hormonal. No nos olvidemos que en las crisis, una de las cosas que más llamó la atención a muchos médicos en el inicio del estudio del autismo, y era también lo que llamaba la atención a las instituciones religiosas, y por eso creían que eran personas poseídas, era el uso de la fuerza, y una desmesurada fuerza. Y ahí hay una explicación, y es que cuando la persona con TEA comienzan las crisis, comienza también una desregulación hormonal. Las glándulas que tenemos en el cuello, en el abdomen, y también... ¿Se cortó la conexión, parece? Algo pasó. Si se pegó, alguien, si se puede pegar el favor de escribir que tienen que entrar y salir. Hace mucho calor, ¿sabes? De verdad que hace mucho calor. No sé hasta qué parte me escucharon. ¿Hasta qué parte me escucharon? Ya. Entonces, en las glándulas se produce muchas veces un exceso de adrenalina. Y eso no es lo que la persona quiere. La persona no dice, hoy día para hacer rabiar a mi mamá, para portarme mal en el colegio, hoy día voy a producir mucha, mucha adrenalina. Nadie puede elegir producir más o menos adrenalina. Y ese exceso de adrenalina les permite generar una fuerza física que no es acorde ni a su tamaño ni a su edad. Y es obviamente lo que descoloca muchas veces a las profesoras, profesores, a los padres y al entorno. Y eso es lo que llevaba antiguamente, recuerden que estoy contando un tema histórico, llevaba antiguamente a creer que estaban poseídos por la fuerza descomunal, que por ejemplo a veces tenían niños que podían agarrar sillas muy pesadas y tirarlas súper lejos. Y hoy día tú, si vas a la casa de una persona con TEA nivel 3, lo más probable es que la familia te va a contar que ya rompió un televisor, que ya rompió una cama, que ya rompió una pared, que ya rompió una reja. Y eso es lo que viven miles de familias. Sí, pero yo a veces falla un poquito TikTok. No, bueno, hay nada que hacer. A mí TikTok no me cobra por transmitir. Entonces, entender que la crisis es algo que es propio del autismo y es algo para lo cual la familia se tiene que preparar. La Marcela dice, Benja junta energía enero y febrero y ya explota en el colegio en marzo, de marzo a diciembre. Bueno, es que es lo que les decía, la persona con TEA, cuando explota, cuando la crisis es visible, cuando la crisis se manifiesta a las personas y a sí mismo, no es en el momento, como les decía, en que no le pasaron algo, en que lo miraron feo, etcétera. No es ahí. El origen de la crisis viene generalmente muchas horas atrás. Y el evento, cuando gatilla, cuando explota, es cuando la persona TEA ya no puede seguir controlando el nivel de estrés y el cerebro, en algunos casos, se va, como se dice vulgarmente, se va negro.
Con respecto a la pregunta de Dolly Flores, ¿a qué edad se puede diagnosticar el TEA? Mira, técnicamente se podría diagnosticar a los 8 meses, entre los 6 a 8 meses, pero no es un diagnóstico definitivo. Un diagnóstico definitivo de TEA, pero no así al nivel del TEA, se puede dar al año y medio, a los 2 años, con toda facilidad y con toda certeza, porque se puede ver claramente la diferencia entre un TEL, un TOC, un TDAH y una persona TEA. ¿Ya? Una persona autista es muy notorio sus diferencias con una persona con TDAH. Y de hecho hay mucha gente que se dice autista y claramente lo que tienen es TDAH. No tienen por dónde tener autismo. Un saludo a Jessie, que atrás le dice, mi hijo cuando más le da crisis es en salir y sobre todo en el colegio. Lo más probable es que son eventos que terminan de hacerlo explotar, pero no es el origen de la situación. Un saludo a Andrea. Entonces, el problema es cómo hacemos para que el Estado, más allá del presidente de turno, entienda que nosotros necesitamos políticas públicas que partan de la base que las crisis no son ni conductuales, no son emocionales, no es porque la persona se frustró, ¿ya? No es porque la persona se enojó, y que el Estado entienda que la crisis es un evento biológico, no es un evento voluntario. Eh, Sacarlo del colegio no, quizás de ese colegio, quizás, y llevarlo a lo mejor a otro colegio donde él se sienta mejor. Eh, entonces, mientras no logremos eso, el Estado va a tirar palos a donde no corresponde. Y esa va a ser una pelea grande este año en virtud de la publicación de la ley de autismo, o de TEA, como le quieren llamar, porque va a estar este choque entre estos grupos que dicen que las crisis no son reales o que las crisis son conductuales, y los que defendemos, y lo que dice la ciencia, que las crisis no son conductuales, las crisis son biológicas. Hay un evento biológico que gatilla la crisis. Y obviamente eso va a repercutir este choque en que el Estado tiene que velar por el bien mayor. Y el bien mayor es resguardar la integridad de las personas con TEA. Y eso implica asumir la realidad biológica del TEA y no la realidad psicosocial del TEA. Porque con eso se van a cometer errores. ¿Por qué se confunde el TEA con el TDAH? Bueno, primero se confunde el TDAH con el TEA nivel 1 con poca severidad. ¿Ya? Obviamente con el TEA nivel 1 con severidad, el nivel 2, el nivel 3, imposible confundirlo con el TDAH. ¿Por qué se confunde? Porque las personas con TDAH tienen movimientos repetitivos, tienen stimming, tienen autoestimulación de esto de mover, cuando son chiquititos, mover las manitos como pajaritos, caminar en punta y un montón de cosas que son muy, muy parecidas con el TEA. Tienen también desregulaciones sensoriales, igual que el TEA, y tienen muchas veces conflicto de interacción con las personas. Pero principalmente el foco que gatilla esos eventos en las personas con TDAH es las características de problemas de focalización y problemas de hiperactividad, más que otro tipo de trastorno de salud mental. Y eso hace que obviamente la medicación que se le puede dar a una persona con TDAH es mucho, mucho más efectiva, 100% más efectiva que la que se le puede dar a una persona con TEA. Y es muy notorio porque hay gente que se dice autista, pero todos sus medicamentos, todos, son para una persona con TDAH. Y le funcionan. Si fuera una persona con autismo, no le funcionaría. Un saludo a Camila Ulloa, dice, hace un tiempo mencionaste que en las crisis algunas personas escuchaban voces. Sí, eso es porque el cerebro, dentro del proceso de la crisis, se gatillan episodios que son esquizofrénicos. Entonces la persona, en el fondo, escucha su propia voz interior, como le quieran llamar, o se comienzan a repetir frases. Por ejemplo, voy a inventar algo. Supongamos que el papá le dijo, te portaste mal y no te voy a dar un chocolate. Y escucha en su cabeza chocolate, 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 chocolate.
y lo escucha con un tono alto, un tono bajo, y se produce una reverberación en el cerebro. Reverberar es que es como un eco que se expande. A cada momento que el eco va avanzando, se expande y produce un sonido que hace vibrar el lóbulo frontal y el lóbulo posterior. Entonces la persona no solo escucha la voz, sino que siente una reverberación en el cerebro porque los terminales nerviosos del cerebro lo que hacen es hacer sentir la voz como si se la estuvieran escuchando y al mismo tiempo como si en el cerebro estuviera vibrando. O sea, la voz no viene por los oídos, pero el cuerpo imita la acción de la voz como si la estuviera escuchando de afuera hacia adentro. Pero en el fondo la persona está recordando una voz anterior. Y obviamente, claro, a veces se dan situaciones en que miran hacia adelante y lo que ven no es lo que realmente está ahí, porque se gatilla una desconexión en el cerebro y empiezan a alucinar. ¿Ya? Yo sé que esto es súper doloroso de escuchar para las mamás y para los papás, pero estamos hablando para que tengan elementos para entender qué pasa con sus hijos. Yo sé lo que es pasar cuando tu hijo o tu hija tiene una crisis. ¿Ya? Y tú como papá o como mamá te sientes inútil, eh, te sientes culpable, porque no sabes cómo hacer que pare la crisis. Bueno, tu hijo tampoco sabe hacer cómo parar la crisis. Y la verdad es que la ciencia hasta el día de hoy, 2023, no tiene una forma de parar la crisis. ¿Ya? Eh, la solución es tener un medicamento de emergencia que lo que va a hacer es ir apagando los efectos de la crisis hasta el punto que la crisis ya no va a tener elementos que lo gatillen y la crisis debería terminar desapareciendo. ¿Ya? No hay una medicación que uno diga ya, esta es la que hay que tomar porque cada persona tiene un metabolismo diferente, va por la altura, el peso, la edad. Hay medicamentos que no se pueden dar hasta que no se llega a cierta edad. Déjenme abrir una ventana porque esta cuestión parece un horno. Y ahora sí. Y déjenme tomar líquido. Entonces, eso pasa. ¿Ya? Eso no hace a tu hija o a tu hijo una persona enferma, no lo hace una persona loca, porque si fuera algo que está asentado en la persona, entonces no sería una persona con autismo, sería una persona, por ejemplo, con esquizofrenia. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Eh, la, estos eventos en la persona con TEA ocurren solo cuando están en crisis. No ocurren en otro momento. Las personas con TEA no andan viendo gente por la calle que no está. Hay un chiste súper bueno. Eh, pucha, no tengo cómo mostrárselo ahora, pero hay una niña que se está grabando con su celular y está haciendo un video para TikTok con sus amigos. Y salen bailando todos y riéndose y cantando y todo. Pero resulta que después lo está mirando otra persona desde afuera y la chica está sola con el celular y ella cree que está con otras personas, pero los demás se dan cuenta que está sola. Bueno, eso es una crisis esquizofrénica. La persona ve cosas y escucha cosas que no están pasando en la realidad. Bueno, obviamente es una visión jocosa, humorística, etc. Cuando nuestros hijos, nuestras hijas están en una crisis, no siempre les va a pasar eso. ¿Ya? Eso es cuando la crisis es muy profunda. Hay personas con TEA que no llegan a ese punto, pero es muy común, es muy normal, lamentablemente, que sí lleguen a ese tipo de situaciones. Y obviamente es una situación súper desgastadora para la persona con TEA. Y obviamente es una cosa muy angustiante para la persona con TEA y para los padres y para las madres también, porque a veces ven como que hacen así con los brazos tratando de alcanzar a alguien. Y los padres no entienden si es que le quieren pegar a uno o es qué es lo que quieren hacer. Y a veces es que están tratando de alcanzar al que creen que está delante o están tratando de sacárselo de encima porque sienten que está encima. Nuestros hijos no eligen esta situación, pero como dije, la diferencia entre un TEA, un trastorno del espectro autista, y una persona esquizofrénica es que las personas esquizofrénicas de día y de noche
vive lo mismo todo el día. En cambio, una persona con TEA solo le ocurre cuando está en crisis, solo en crisis, no ocurre en el resto del día. O sea, una persona con TEA nivel 1 que puede hablar nunca va a ver a nadie que no esté ahí. Solo cuando tenga una crisis se gatilla este evento y podría haber gente que no está ahí. Eso puede pasar, ¿ya? Les hago esta aclaración para que entiendan que hay cosas que ocurren en el autismo y que no ocurren, por ejemplo, en el TDAH. Una persona con TDAH, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cuando tiene sus crisis nunca va a ver a una persona que no está. Nunca va a tener un episodio psicótico. Sí, eventos obsesivos. Las personas con TDAH se pueden volver muy, muy obsesivas y ahí podrían llegar a eventos como de imaginarse cosas que no están ocurriendo. Las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo que no están medicadas podrían perfectamente imaginarse situaciones que no están ocurriendo. Eso ocurre, está en toda la literatura acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, nuestras hijas, nuestros hijos, cuando tienen crisis, su lado obsesivo, el trastorno obsesivo compulsivo se gatilla, pero cuando están en crisis, y eso hace que también se vuelven muy obsesivos, a veces en repetir una palabra o una frase o una línea todo el rato mientras están en crisis. Y obviamente eso descoloca a las mamás y a los papás. ¿Ya? O sea, yo sé que hay, respondiendo a la pregunta de Chinita que dice, escuchando a padres con niños autistas no les gustan las escuelas especiales. Bueno, yo también he escuchado a personas que tienen hijas o hijos con TEA nivel 1 que van a escuelas con PIE y tampoco les gusta el PIE, porque la verdad que el PIE, no es que el PIE sea malo per se, pero es que tiene muy pocos recursos y está mal enfocado, ¿ya? Pero yo conozco cientos de padres, cientos, no uno, dos o tres, cientos de padres que, habiendo asumido la realidad de sus hijas, de sus hijos, ellos sí se dan cuenta que la escuela especial es el mejor lugar para, en el caso de una persona con TEA nivel 2 y TEA nivel 3. Una escuela con integración para una persona con TEA nivel 3 es una situación altamente peligrosa para la persona con TEA y para su entorno, ¿ya? Pero sí, yo sé que hay papás y mamás que han hecho mal su luto, que tienen este tema como de, no sé, sobre todo se da cuando los chicos están chiquititos todavía, como de no asumir la realidad y creen que esto va a cambiar en algún momento, entonces por eso sienten que llevarlos a una escuela especial es como hacer que bajen el nivel en vez de subir el nivel. Pero bueno, eh, nadie tiene derecho de meterse con los sentimientos de alguien. Eh, pero ahí es donde yo creo que estamos al debe en que tiene que existir una ética médica que diga que el médico tiene que orientar a los padres y tiene que darles información certera, ¿ya? El otro día vi un certificado de una neuróloga que decía en el informe sea condición del espectro autista y la persona tiene severidad. Entonces, eso estamos hablando de que hay médicos en Chile que por seguir una moda incluso son capaces de pasarse por el aro lo que dice la OMS, lo que dice el DSM-5, lo que dice el MinSal, que sacó un informe que dice y asegura que el autismo es un trastorno y es un trastorno de la salud mental. Entonces, también a veces falla un poco la orientación médica, de tener esta ética de decir a los padres la verdad, ¿ya? Decir la verdad no es ser catastrofista, es preparar las familias. Cosa que si su hijo, por ejemplo, tiene nivel 1 y logra tener muchos avances que le permiten llevar una vida de mejor calidad, pucha, feliz. Pero si le toca un hijo con TEA nivel 3, estar preparados para eso. Que eso no los vaya pillando y derrumbando a medida que avanza la edad de la persona. Porque eso es lo que está pasando hoy día. Las familias se van derrumbando a medida que avanzan sus hijos en edad. Y cuando digo derrumbar es familias completas que caen en una depresión profunda, en un desapego absoluto a la vida y en un estrés que no hay cómo aguantarlo. Un saludo a Olga
Pianedel. Bueno, lo primero, Olga, es buscar una asesoría médica, una buena asesoría médica, para ver si si tus hijos requieren atención de apoyo de medicamentos, ¿ya? Porque a lo mejor falta esa orientación, ¿ya? No tengan miedo si sus hijos ya están en edad de requerir apoyo de medicamentos, no tengan miedo, porque esto es como decir, no sé, pues me duele la cabeza y me podría tomar una aspirina y no me la tomo porque me puede hacer mal. O sea, son medicamentos probados, no son medicamentos aleatorios. Obviamente hay medicamentos que no funcionan bien en algunas personas con TEA nivel 1, 2 o 3 y otras personas con el mismo nivel sí le funciona ciertos medicamentos. Las escuelas con PIE no están preparadas porque no se les ha dicho, mire señor, usted va a funcionar con PIE, perfecto. Entonces usted me debe tener un educador o educadora diferencial por cada 3 alumnos y tiene que usted estar adentro de la sala con la profesora para hacer la adecuación curricular y el acompañamiento de la persona. Eso hoy día no es una exigencia. Y si alguien cree que la ley dice eso, están súper equivocados, porque la ley, y me consta porque nosotros trabajamos en esa ley no nació gracias a Mila y a un montón de otras personas más, esa ley viene desde la diputada Girardi hace más de 10 años atrás. Se pone por escrito por primera vez con el senador Gaona y la agrupación Autismo Cuarta Región y toda la gente que trabajó ahí. Después le copiaron las ideas y le copiaron el texto de muy mala manera, por eso que horrible, la diputada Carolina Marzán. Pero yo entiendo la buena fe de querer sacar una ley. Y después finalmente se unen los dos proyectos. Si no hubiera existido el proyecto del senador Gaona, no hubiera existido la fusión. ¿No creen ustedes? Por algo la ley, la historia de la ley lo dice. Pero el tema pasa porque estamos creyendo cosas de la ley que no son reales. Y en ninguna parte de la ley dice que para que funcione un programa de integración escolar se requieren cierta cantidad de profesionales. Eso no lo dice. Tampoco dice la ley cuál va a ser, por ejemplo, la subvención que se va a asignar por PIE, que debería tener un tramo mínimo y que esté estipulado por ley, cosa que no haya que ir año por año suplicando que te aprueben un presupuesto para que las escuelas puedan funcionar. Porque hoy día lo que se está pagando por PIE es absolutamente insuficiente. O sea, que alguien diga lo contrario sería súper absurdo. Yo desafío a un contador que demuestre que los recursos son absolutamente suficientes. Pero lo que está pasando es que obviamente las escuelas no están preparadas porque no hay una exigencia, no hay una norma que diga qué es lo que debe estar en el colegio. Por ejemplo, dice una norma que tiene que haber un terapeuta ocupacional, eh, un, eh, un educador diferencial por máximo, el educador diferencial por máximo 4 alumnos en sala, para trabajar en sala y no una para todo el colegio. ¿Dice la norma que tiene que funcionar así? No. ¿Lo dice la ley? Tampoco. Se propuso dejarlo así, pero no se aceptó y perdimos. Cambiar la voz también es un evento muy normal de una crisis. Eso es súper normal. No se asusten, sus hijos no están siendo poseídos ni nada similar. Echándole un poco la broma, no es necesario que llamen al pastor Soto ni nada de eso. Bueno, lo que dice Chinita es cierto. Muchos padres, a ver, partamos de la base. En la parte privada, eh, hay colegios que reciben a personas con TEA y tienen un programa de atención a personas con TEA. Generalmente son personas con TEA nivel 1 o al otro extremo, personas con TEA nivel 3. Pero el costo promedio son sobre 650.000 pesos la mensualidad. Y eso, para el bolsillo de una persona común en Chile, está absolutamente fuera de toda posibilidad de pago. Y hay otras instancias privadas como Aspaut, que es bastante desordenado el tema. Yo postulé a mi hijo cuando yo lo tuve que sacar del San Nectario, y no, hasta el día de hoy no te responden nada, no contestan los teléfonos, eh, siempre te dicen, no, pero pague usted y después hablamos.
Pero ¿cómo voy a pagar si ni siquiera son capaces de decirme, mira, este es el contrato, esto es lo que te ofrecemos? Nada, o sea, súper poco ordenado. Pero claro, generalmente las escuelas especiales son escuelas de organizaciones privadas que funcionan como escuelas públicas. El Estado como tal no está haciendo escuelas especiales. De hecho, el mejor proyecto de escuela especial para el síndrome de Down es la escuela John Wesley que está en Santiago y que pertenece a una institución religiosa no católica y que ha funcionado por años acá en Chile. Tienen más de 30 años trabajando con el síndrome de Down. O sea, ellos son para dar cátedra en qué es lo que necesitan las familias con hijas e hijas con síndrome de Down. Eh, bueno, eso pero no, el Estado no invierte en crear escuelas públicas. Por ejemplo, en el caso del PIE, no en todas las escuelas públicas están recibiéndolo. En algunos casos te los reciben, pero en el camino van viendo cómo lo hacen, porque no tienen fonoaudiólogo, no tienen terapeuta ocupacional, no tienen educadores diferenciales. Entonces, como que los profesores tratan de hacerlas todas, pero no siempre todo depende de la buena voluntad. ¿Cómo se puede acceder? Bueno, primero existe un manual de diagnóstico que se llama. Un vecino justo está haciendo un alecero. Se llama DSM-5, que es de la Organización Americana de Psiquiatría, que es un libro indesmentible a nivel internacional. Su última actualización fue el 18 de marzo del 2022. Y ahí obviamente hay una definición clara y precisa de que el autismo es un trastorno, por qué, etcétera, etcétera. Y está de parte de la OMS el CIE-11, que es la definición de trastorno de salud mental y otras enfermedades. Y el autismo está dentro de las enfermedades de trastorno de salud mental. Ahí también hay una definición, pero obviamente también están los manuales de psiquiatría y de medicina. Pucha, la verdad es que en el fondo los principales estudios del autismo han nacido del estudio de la esquizofrenia. Esa es la verdad. ¿Ya? Decir otra cosa, la verdad que es mentira. Ahora, hay muchos libros de autoayuda y cosas así, pero que tienen cero evidencia científica y que muchas veces responden más a contar la experiencia de padres que a entregar elementos de argumento. Revistas científicas sí, hay muchos artículos sobre el trastorno del espectro autista a nivel médico. Nosotros, de hecho, en la página autismoseverochile.cl, en la sección documentos, está la cita de varios documentos que nosotros hemos ocupado para, gracias vecino, para poder hacer publicaciones tanto para el Congreso como para otras instancias. Y ahí obviamente ustedes pueden ver información actualizada, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. ¿Ya? Y obviamente en todos siempre se habla de que el autismo es un trastorno. Pero se ha escrito poco a nivel científico sobre el trastorno del espectro autista. Generalmente se hacen como menciones específicas a ciertos aspectos, pero así como sentarse a escribir, no. Sí, es que yo insisto, había que sentarse a hablar, pero como dicen la gente más antigua en Chile, a calzón quitado. No con eufemismos y que el autismo es una condición, porque esas fueron la conversación. Un saludo a Jesse, un saludo a Sua. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Hola, mira, yo hablé con usted el año pasado, más o menos como por esta fecha. Tengo un Ujú. hijo que, bueno, en ese tiempo tenía 14 años ¿Ya? y ahora tiene ya 15. Y yo en ese tiempo yo les conté que no, él no quería tomar remedio, no quería tomar ningún medicamento. Ujú. Y se niega a tomar cualquier tipo de medicamento. Ya, él es súper tranquilo, no le dan crisis ni nada, pero no habla nada, no, más que nada tiene como un mutismo selectivo. Ya porque habla cuando quiere hablar y apenas pronuncia las palabras. Cosa que cuando Ujú. chico él hablaba más. Cuando aprendió a hablar, como de los 4 o los 5 años, él hablaba. Ujú. ¿Ya? Bueno, resulta que yo en el hospital que lo estoy tratando, en el Roberto del Río,
me propusieron ponerle una inyección como de depósito para que le durara el efecto como 15 días más o menos, el efecto como un antipsicótico para lo que él tenía, ya porque era la ¿Ya? única manera de acceder a él con el medicamento. ¿Ya? Y fue peor porque le dio una distonía al otro día que súper mal, lo vi mal, todo doblado, ahí tuve que llevarlo de nuevo a la posta, lo- le inyectaron otra cosa para que se le fuera pasando la distonía y duró como un mes, 2 meses con lo mismo. Claro, se le iba Mm. quitando, pero después le volvía y quedó mal, mal, mal. O sea, no fue la forma. Yo y hasta el día de hoy todavía no puedo meterle un medicamento porque se niega, porque lo engordan. Está obsesionado con eso y ahora está como con un poquito de depresión, de angustia, se pasea para allá, se pasea para acá. Eh, bueno, él terminó el colegio bien, ya terminó octavo, pasó a primero medio, todo bien en cuanto a las notas y eso, pero el problema de él es que no habla, no se comunica, no es capaz de comunicarse con nadie. Pero habla contigo. Poco, muy poco. Cuando yo le hablo, ¿Cómo? él me contesta, pero entre dientes, nunca claro. Ujú. Ya. Pero él puede, cuando habla, ¿puede hablar un montón de palabras o tiene muy poco lenguaje? No, yo creo que tiene mucho lenguaje. Lo que pasa es que él no quiere hablar, porque como le digo, No, cuando él tenía como siete pero años, mi pregunta es, cuando él habla, ¿tiene muchas palabras o tiene un lenguaje muy, muy pequeño y muy estructurado? yo creo que se le redujo ahora el lenguaje, porque no ¿A ti te conoce, lo realmente se le diagnosticaron olvidan las como TEA palabras. nivel uno o TEA nivel 2? Es que nunca supe qué tipo de TEA era. Me dijeron que era TEA nomás. Ya, Mm, pero él no sé, yo lo ya. encuentro que no uno lo ve y es normal, uno lo ve normal, aparentemente, ya, porque no le dan crisis tampoco, nunca, hace tiempo que ya no le dan, antes le daban, se salía corriendo para la calle, y se daba vuelta en la calle, después volvía. Ya, lo que pasa es que esos eventos que tú cuentas que se pone ahí por un lado para otro, eso es un tipo de crisis, pero en que él logra tratar de que llegue hasta ahí. Pero eso es un tipo de movimiento propio de que está en crisis. ¿Ya? A Mm, veces la gente cree que la crisis solamente es cuando la persona explotó, pero no. ¿Ya? Por eso que yo les decía que las crisis se van sucediendo con muchas horas de anticipación y la explosión es después de mucho, mucho rato, incluso puede ser más de 24 horas. Ahora, en algunos casos las personas logran autorregularse, que el concepto es así, es autorregularse, y logran no llegar al punto de explosión. Pero ese caminar o deambular y tener esa actitud, eso es propio de que está en crisis. ujú. ¿Ya? Sí, Ahora, sí, yo lo el veo tema de los así. medicamentos, generalmente, eh, ese tipo de movimientos que tú hablas son movimientos que se dan generalmente en crisis. Ya es muy extraño que lo pueda producir un medicamento. Ahora, generalmente cuando la persona habla y por ende tiene una concepción de sí mismo un poco más clara, eh, puede producir que la persona en el fondo reaccione de manera adversa porque se siente atacado frente al hecho de que lo hubieran inyectado. Ahora, en eso, solución, hay que ser súper sincero, no hay una solución clara. ¿Ya? O sea, decirte otra cosa sería engañarte. La solución específica es que él pueda ser preparado para tener un pool de medicamentos que sean acorde a sus necesidades, porque las necesidades de una persona autista no son las mismas de otra, ¿ya? Ahora, por lo que tú dices, él debería estar en un TEA nivel 2. Claramente no puede ser un TEA nivel 1, porque la alteración del lenguaje no puede llegar al punto de tener, por ejemplo, momentos en los cuales no tenga comunicación y tampoco que llegue a ir perdiendo casi la capacidad de comunicación. ¿Ya? El hecho de Mm. también de no querer hablar es una forma de crisis. ¿Ya? Entonces, es súper difícil decirte algo porque obviamente en el caso de lo que tú dices,
como él habla, él ejerce su voluntad. Sí. Y nombra palabras y cuando se enoja, habla. Cuando se enoja ya ahí nombra todas las palabras, hasta garabatos hechas. Entonces eso es lo que me llama la atención a mí. Claro, porque ahí en el fondo está explotando. Y Mm, ahí, en el fondo, más que querer hablar, en el fondo está botando su angustia. Ahora, pucha, es que es una situación compleja, porque yo te puedo hablar de mi experiencia, pero es que mi experiencia es con una persona que no habla. Entonces es súper mm, distinto, porque si bien es cierto, mi hijo muchas veces ha manifestado rechazo a ciertas situaciones, en el fondo desde chico se le acostumbró a aprender a ceder, ¿ya? Ahora, es difícil cuando están tan grandes, porque hay conductas que es muy difícil instalarlas después de tantos años, ¿ya? mm. Entonces, ahí se requiere un buen acompañamiento de un buen psiquiatra que pueda encontrar la manera de dialogar con tu hijo y lograr convencerlo de lo positivo de la medicación, porque en el fondo aquí lo que importa es que tu hijo sea feliz. Eso. Más Sí, eso es allá lo que de que tiene si ahora. sale de cuarto medio o no sale de cuarto medio, si logra encontrar un Claro. trabajo o no logra encontrar un trabajo, eso no es lo importante. Lo importante es que tu hijo, No, obvio. cuando se levante en la mañana, en el fondo no se levante con la sensación de que no puedo más, que Claro, eso es lo que tiene seguramente es él un ahora. poco lo que le está pasando. Claro, que en este momento Y, está con la parte de la depresión claro, y y me hay que dice tener. que fue después de la inyección, que está así ahora. Él se le metió en la cabeza que después de esa inyección está triste, como antes de la inyección era feliz, él era feliz, no sé, eso es lo que me dice él. Y después de la inyección, entonces quiere como que le saquen esa inyección del cuerpo cuando ya el efecto ya pasó hace meses. Y él cree que eso lo dejó así. Lo tiene triste, lo tiene Ya. melancólico, lo tiene Eso, angustiado. eso es una característica psicótica, ¿ya? Y es un evento psicótico que está manifestando que está en crisis, ¿ya? Porque él se está imaginando algo que no está ocurriendo, ¿ya? Ujú. Ahora, eso no es anormal en el autismo, ¿ya? No te sientas extrañado, ni que por qué mi hijo le tocó, no, así funciona el autismo, ¿ya? Lamentablemente es así, ¿ya? Y sucede más en las personas que tienen lenguaje que en las personas que no tienen lenguaje. Eh, Entonces, lamentablemente, esto pasa por un tema de medicación, pero es muy difícil cuando una persona habla, porque en el fondo aquí lo que tiene que primar es que tienes que ver por el bien superior. Y el bien superior es que él, por ejemplo, no llegue a un punto de una depresión que lo pueda hacer una motivación para él para no querer vivir más. Ujú. ¿Ya? Y porque Eh, la otra cuestión que tiene es de no engordar. Él es flaco, flaquísimo, incluso yo creo que está un claro, poquito esas bajo son peso, porque, obsesiones y eso es muy común en claro, el autismo, tener y él obsesiones. ve yo, lamentablemente él ve los medicamentos y los busca en internet, ve los efectos secundarios, esto engorda, entonces no, no, no y no. Es que en el fondo él está buscando argumentos para no ceder. Mira, yo conozco un caso así de una amiga que su hijo nunca había tenido crisis, nunca. Y de hecho el cabro estaba en la universidad y el autismo se le escapó de las manos. Mm, Cosas que nunca habían vivido las empezaron a vivir y tenían el problema precisamente del asunto de los medicamentos. Y habló el psiquiatra con él y le dijo, amigo, hay dos opciones. O te interno o tomas los medicamentos. Porque ¿qué pasó? El chico perdió el control y casi mató al papá. ¿Me entiendes? mm, Y ahí no sí. es que él era malo, no es que él se portó mal, no es que él quiso agredir a su papá. Obviamente, eso ocurre en una situación donde la persona pierde absolutamente su capacidad de razonar, ¿ya? Eh, pero los papás nunca habían visto una crisis, porque en más de 19 años jamás vieron una crisis, o ellos creían que nunca la habían visto. Entonces, ver a su hijo tratando de matar a su papá fue una experiencia traumática para la mamá, traumática para el papá, y para el chico también, porque después de que pasó la crisis y darse cuenta que casi mató a su papá, obviamente es algo que a él lo dejó extremadamente marcado. Y aún así les costó mucho convencerlo del tema de la medicación, ¿ya? Por eso es súper peligroso el tema de la neurodiversidad
cuando están en estas situaciones, porque ellos dicen, no, es que no hay que tomar medicación y lo publican por todos lados porque la persona tiene que ser así nomás, ¿no? Porque el ser así nomás puede costar una vida, tanto de la Sí, persona que tiene TEA como de un tercero. Y no estoy hablando de casos aislados, estoy hablando de situaciones que ya han ocurrido. Entonces, lamentablemente aquí hay que tratar de que alguien razone con él. Y obviamente a veces uno como papá no es la persona indicada. A veces tiene que ser un tercero o una tercera, que en este caso debería ser el psiquiatra, porque a esta edad lo debe atender un psiquiatra, no un neurólogo, porque claramente esto es salud mental, no es un tema solo de temas de funcionamiento neuronal, porque aquí hay un tema que tiene que ver claro, con que hormonas, hay un tema que tiene que ver con yo lo conductas, tengo etc. Dígame. lo tiene en el hospital y la ¿Ya? psiquiatra me dijo que si no toma remedio, ya no puedo hacer nada más, porque yo lo único que puedo dar es medicamento, me dijo así la psiquiatra que lo estaba viendo. Ahora lo ve un terapeuta, pero el terapeuta es poco lo que avanza con el terapeuta. Sí, no, porque el terapeuta no es la solución mágica para el autismo. Mm, Mira, quizás buscar un psicólogo o psicóloga que lo pueda atender, que tenga experiencia en TEA, porque aquí lo que en el fondo hay que lograr es un diálogo con él, que lo puedan persuadir de aceptar tomar la medicación. Porque aquí lo que importa es que él esté bien, que él salga de los estados depresivos, que él en el fondo sienta ganas de vivir. sí, Pero lo único que me queda decirte es que, claro, es una situación súper compleja, porque solo cuando cumplas 18 tú podrías declararlo interdicto y obligarlo a tomar la medicación. ¿Ya? Antes de eso es muy difícil. ¿Ya? Eh, pero no hay que tener miedo a la medicación. ¿Ya? Y lamentablemente sí, todos los medicamentos tienen contraindicaciones. ¿Ya? Y como te digo, él necesita escuchar a una persona que no seas tú, que no sea la psiquiatra, que sea una persona para él imparcial y que pueda dialogar este tema con él. Obviamente tiene que ser mm, una persona a la cual se le explique la situación para que en el fondo entiendan el sentido positivo de que tome medicación. ¿Ya? ok, Eh, yo te podría indicar que a lo mejor ver también una consulta psiquiátrica con una persona particular, pero obviamente me imagino que a lo mejor es complejo económicamente, pero eso tampoco va a cambiar el hecho que él acepte tomar la medicación. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí debería haber un diálogo de la psiquiatra con él. Ella debería gastar sí, su tiempo en hablar con él y tratar de persuadirlo. Porque eso de decir, bueno, yo te doy los medicamentos y yo llego hasta ahí, eso no es verdad. Ella tiene la responsabilidad ética de guiar y orientar a la persona con TEA y a su familia. Porque esto es como, bueno, yo ya te di los medicamentos, me lavo las manos, me doy la media vuelta y me voy. Y eso no es justo para ti, no es justo para tu entorno familiar y no es justo para tu hijo. O sea, mm, eso no es dar un servicio, porque estamos hablando de salud mental. Y en salud mental nadie se puede lavar las manos, menos el médico tratante. Por último, que si te dice que no puede, que te lo ponga por escrito, pero tú tienes todo el derecho de hacer que ella hable con él y se lo puedes exigir. Y no tengas miedo de exigirlo, ok, porque eso es algo que muchas familias necesitan. Y hay que tratar de hacer que el servicio público se dé cuenta que eso es lo que se necesita, que los médicos hablen con las personas, en el caso que tengan lenguaje verbal, pero que se involucren, no solamente que hagan la receta, se den la media vuelta y se vayan, y que la familia se las arregle como pueda, porque no es justo, como digo, no es justo para ti ni tampoco es justo para tu hijo. sí. Hace poquito que viví un episodio que compañero de él lo atropellaron y lamentablemente falleció. Yo pensé que a él no le iba a afectar tanto, Mm. pero como 3 días se paseó más que nunca. O sea, él siempre está mirando el celular, viendo cosas del celular, y ese día fue como para allá, para acá, para allá, para acá. Mm. Y de verdad, o sea, el afectó, no lo demostró, pero esa fue su Mm. demostración. Bueno, las emociones de las personas TEA se viven de manera súper diferente, ¿ya? A veces hay personas TEA que no pueden gesticular facialmente sus emociones. Hay algunos que a veces sí lo logran hacer, pero como de forma involuntaria. Eh, pero sí hay que tener súper claro que las personas TEA nivel 1, 2 o 3 tienen pleno conocimiento de su entorno.
A veces la gente habla Mm, cosas delante de las personas TEA pensando que no las van a entender o no los están escuchando. Y eso no es cierto. Obviamente procesan las situaciones de manera diferente y obviamente tu hijo le afectó a su manera. ¿Ya? El deambular sí. es una forma de crisis, pero es una forma de crisis que la persona en el mismo acto de caminar por un tema vestibular logra controlar un poco y tratando de que la situación no se le escape de las manos. Ujú. Eso, Bueno, pues, Antonio. eso era. Un Muchas saludo para gracias ti. y gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias por participar. Derby, cuénteme. Hola, ahora sí, Hola, hola. parece. Sí, Ya. Sí, mira, tengo una pregunta. Em, Nosotros, de verdad, aprovecho de darte las gracias como familia por tu orientación, tus consejos, tu experiencia, porque de verdad que eh, yo he subido otras veces y nos recomendaste una escuela especial, lo ujú, cambiamos a escuela especial y pucha, fue un avance gigantesco. De hecho se graduó de qué bueno. kinder, ahora pasó a primero básico, así que estamos no, felices, felices con eso. Así que Pucha, me alegro. ¿Y a qué escuela muchas va? gracias. Aprovecho de decirlo. En Peñaflora, la Escuela Especial Nazaret, Ah, qué bueno, me alegro. así que Pucha, qué no, bueno estamos que estén. contentos. Sí. Pero bueno, ahora mi pregunta es, te Dígame. comento, mi hijo es no verbal, Ujú. em, ¿Me puede repetir la edad de él? tiene 5. Ya, No, perdón, ahora tiene 6. Que ya. todo de cumpleaños un poquito. Cuando Em, dices no verbal es porque ni siquiera hay monosílabos. a ver, dice claramente agua ¿Ya? y dice claramente pipí y caca, nada más. Un saludo a Amelia. Pero Ya. Y llevamos afuera de eso no hay ninguna otra palabra. ninguna otra, Ya. ninguna Ok. otra. Bueno, Entonces, todavía hay que esperar un año o dos para terminar de decir que efectivamente no es verbal. ¿Ya? claro, A ver, algunas personas con TEA nivel 3 mantienen un vocabulario muy limitado y después con los años ese vocabulario termina de apagarse, ¿ya? Y en algunos casos, como el caso de tu hijo, mantienen algunas palabras muy específicas. Por ejemplo, mi hijo es no verbal para todo, pero dice no. Eh, y a veces, cuando está muy, muy, muy cuático, a veces a la mamá le ha dicho mamá, pero así una cosa muy ocasional. ah, Eh, pero, pero bueno, tu pregunta era. sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Estamos enfrentando una situación con el tema del baño. Ujú. Eh, Pasa que el control es esfínter y por eso quiero saber si alguien ha pasado por una situación similar o algo así. Eh, él controla esfínter, él avisa pipí ¿De desde día y los de 2 noche? años, día y noche, sí. Ya, No usa pañales en todo el día, todo súper bien. De hecho, va al baño solo, si estamos en un lugar desconocido, se acerca, me dice pipí o al papá y vamos al baño, todo bien. ya, Pero la caca eh, pide pañal. ya. A mí no me molesta el tema del pañal, pero Ujú. lo que me está llamando la atención es que hace un círculo alrededor de él, pone objetos, lo que sea que tenga a su alcance, Ya. zapatos, ropa, cosas del baño, toallas, todo, hace un círculo alrededor de él. Y ahora como que se ha salido un poco de control, porque antes eran unas, no sé, unas 5 cosas, Ya. y ahora ya está, no sé, metiendo 30 cosas en el baño. Eso es- ya. Pero él, para hacer la opción 2 él se pone un pañal. Se pone un pañal y de ahí avisa, lo limpio y Pero se hace en listo, el pañal. en el pañal, sí. Ya. Pero antes Llevamos, de hacerse en el pañal, él hace el tema de colocar las cosas en círculo, ¿cierto? claro, pone Ya. las cosas en círculo y ahí se pone en el medio del círculo y hace. Y hace la opción 2. Perfecto. Ahora, lo Exacto. que él está haciendo está recreando el water. Eso es lo que él está haciendo. Y está súper bien.
¿ya? No está mal lo que él está haciendo. Eh, ahora, el usar un pañal para hacer la opción 3, la verdad es que es el primer avance para controlar el esfínter en ese aspecto, en la opción 2. No lo veas de manera negativa, ¿ya? Ni pienses que ustedes están haciendo algo mal. Eso es súper común. Y a la larga, él ya no te va a seguir pidiendo el pañal y va a usar solamente el baño. Lo que va a cambiar es que a lo mejor él, para ir al baño, va a tener que dejar cosas en el baño, ¿ya? Lo que sí yo te podría recomendar es que el papá, cuando quiera hacer la opción 2, lo tome a él de la mano y le diga, yo quiero hacer caca. Y vaya al baño y el papá haga. Y que el niño vea que el papá hizo. ¿Ya? Claro, sí lo hemos hecho. Y lo mismo en el caso tuyo. También, cuando tú tengas ganas de hacer la opción 2, lo tomas y le dices, yo quiero hacer caca, y vas y te sientas y haces lo que tienes que hacer y que él vea que hiciste, ¿ya? Y eso, a lo largo de los años, le va a producir a él en su memoria muscular y en su memoria visual y en su memoria cognitiva, le va a permitir tener el hábito de dejar el pañal para solamente él sentarse, ¿ya? Pero eso con mucha paciencia, porque en algunos casos puede ser un año más, 2 años más, por la edad que tú dices. Yo te puedo decir el ejemplo más cercano de la Amanda, una compañera del Daniel, y ella usó el pañal hasta como los 8, 9, una cosa así, y de ahí no lo usó más. Me refiero al Claro, pañal para hacer la opción 2. más que nada lo que me llamó la atención y que nos preocupó es ¿Mm? que ahora empezó, pero con un montón de cosas. El tema del baño nos ha costado muchísimo, lo hemos trabajado con terapeuta Pero, ocupacional, ya logramos pero hace pipí en el baño. porque antes hacía en cualquier otro lugar, Ujú. ahora sí o sí en el baño, pero ¿Mm? ya entra en crisis, por ejemplo, cuando no tiene todo lo que quiere en el baño. Y de verdad que ya es, cuando te digo que es muchísimas cosas, son muchísimas cosas que mete al baño. Y si Ya, le falta una eso es cosa, porque ya él tiene es un... crisis y todo el tema. Entonces ya no sé qué, qué hacer, estará bien, estará mal, No, está bien. Lo que él está permisible. haciendo está bien. Él claramente no le gusta hacer la opción 2. No, y de hecho siempre tiene problemas, quiero llevarlo a un gastroenterólogo porque siempre está como estítico, Ya. ahí tiene, Cuando la persona TEA y no TEA tiene un problema de estitiquez, hay un medicamento que se prepara en farmacia, no lo venden hecho, hay que mandar a prepararlo, te lo tiene que hacer una indicación el médico, y eso lo que va a hacer es que él va a poder evacuar sin que se le endurezca perdonen a los que están viendo, pero estas son cosas de papá, sin que se endurezca una parte del excremento y que eso obviamente es lo que duele y incomoda y molesta, ¿ya? Claramente los objetos son una forma para él de envalentonarse de hacer, ¿ya? Porque claramente para él hacer es una cosa extremadamente desagradable, ¿ya? Y lo más probable es que sea doloroso. Entonces tienes toda la razón de, no sé si llevarlo a un gastroenterólogo es específico lo que necesita, eh, pero sí yo te podría recomendar una galla que fue pero súper certera, que fue la doctora Kungar, es una pediatra de la Universidad de Chile, y ella le dio un polvo al Daniel y fue mágico, perdón, a mi hijo mayor, y fue mágico esa cuestión, mágico. O sea, a la primera vez que tomó la primera cucharada, hizo y nunca más sufrió. ¿Cachai? Fue súper bueno. Eh, y es un polvito que se prepara con agua, se lo tienes que tomar, una cosa así, me acuerdo que era. Esto fue hace muchos años atrás, esto fue hace como 17 años atrás, 18 años atrás. Y fue excelente. O sea, ahí mi hijo mayor nunca más tuvo ese problema. Eh, pero sí es lo que está haciendo tu hijo es envalentonarse. Él se da ánimo con las cosas que están ahí. Ahora, lo que sí podrías tratar de ver es más o menos qué objetos son y mantenerlos en el baño nomás. Y si ustedes van a salir, llévalos. claro, ¿no? Ropa, todos los champús, todo, todo, jabón, todo. Después, Ahora, lo que para el también puedes verano, hacer es llevarlo a un de estos lugares donde venden cosas a mil, ¿ya? Y decirle, ¿cómo se llama tu hijo? Pablo, Y decirle a Pablo, llevarlo a ese lugar y decirle a Pablo, mira Pablo, búscate 5 cosas que a ti te gusten. No importa que no entienda el número 5, eso da lo mismo. Y déjalo que él elija cosas, total, como son bastante baratas, y en una de esas puede ser cosas que sean más chicas y más trasladables. Ahora, si no hay uno de esos lugares de todas mil, porque capaz que ahora no existan, con lo que haya nomás, pues. Pero tratar de ver más o menos qué patrón de objetos se repite.
No, en general, por ejemplo, cuando hemos salido, bueno, si andamos, por ejemplo, en alguna tienda o algo así, eh, lo que hay en el auto, o sea, sus juguetes, como siempre Ujú, ando con ropa de cambio para él, pone la ropa, ujú. billeteras, zapatos, ahí todo. Se las ingenia solito, con lo que tenga a mano. Sí, pero lo que está haciendo él, como te digo, es envalentonarse. Y está bien Ah, lo que está haciendo. Se está dando ánimo. En el fondo es como hacer un perímetro donde él siente que aunque va a hacer algo que no le gusta, se siente más seguro. Pero es cognitivamente súper sabio lo que está haciendo en todo caso, súper sabio. O sea, en ese ah, sentido, él encontró que hacer eso era una forma de protegerse. claro, Pero súper bien lo que hace. O sea, obviamente es un tema que a lo mejor los demás no van a entender, pero el raciocinio que está haciendo es súper, súper increíble, en realidad. Así que en ese sentido, no, tiene súper claro que hay un lugar para hacer y sí, él, sí, sí. y él en el fondo imita, se hace su propio water en el fondo. Claro, sí, eso hace. Sí. Bueno, ¿me repites el nombre de la doctora? La doctora Kungar, de la Kun, Universidad de Chile. No me acuerdo Universidad el de... nombre porque sí. Ella atiende generalmente en Ñuñoa, pero creo que también atiende en otros lados. Pero con ella te vas seca. Dile que si en el fondo te contactas con ella, cuando te des la hora, tú le dices que vas de parte de Mauricio Pulgar y ella atiende personas con TEA, es pediatra. Ya, genial. ¿Ya? Porque no todo es ir al psiquiatra. Cuando son estos temas, hay que ir al pediatra. ¿Ya? Ya, Porque el gastroenterólogo, como es tan chiquitito, no, quizás no sea la solución. En cambio, ella ya ha pasado por esto y te puede decir, y te vas a ir como a la segura, y ella te va a decir claramente qué es lo que le puedes dar. claro. La verdad es que intenté ir al CESFAM a Ujú. pedir o a hacer todo el tema porque tenía entendido que hay una doctora súper buena que atiende en el Hospital San Juan de Dios, una ¿Ya? gastroenteróloga que Ujú, sabe de niños TEA ujú. y intenté hacer todo el protocolo que hay que hacer. Y la verdad es que no, ¿Ya? la doctora no me pescó, dijo que no, que por la alimentación. Y mi hijo, la verdad es que para tener autismo come bastante variado. Sí, Entonces lo yo que le pasa es que dije, hay un mira, mito que ha costado sacar todavía, que es un mito de que las personas con TEA tienen problemas de desregulación en el estómago, ¿ya? Pero eso está absolutamente descartado por la ciencia, eso no es cierto. Y esto que le sucede a tu hijo es muy normal en los niños de ahora, que tengan este problema para evacuar, ¿ya? Por algo este medicamento es tan preciso, ¿ya? Y como te digo, es maravilloso porque mi hijo pasó de una situación súper compleja para él a así nomás. ya, genial. Entonces voy a buscar a la doctora y vamos a tener Para juzgar, sí. mucha paciencia para seguir con esto. Sí. Pero Ya, súper muchas bien. gracias. El hecho que él use el pañal y que te avise para ponerse el pañal para hacer la opción 2 Sí, es súper, súper bien, porque otros niños no te piden el pañal y simplemente se hacen. Por eso te sí, digo que tu hijo en ese sentido está súper, súper bien. sí, eso Súper bien. conversamos con mi esposo, o sea, vemos que hace cosas que son muy buenas y agradecemos por eso, pero Sí. igual nos entró como la preocupación porque ya lo empezamos a ver como con muchas crisis por las cosas, Mm. porque el círculo estuviera Lo que pasa es que perfecto. está incómodo. El defecar para él es una incomodidad. Claro. Ya voy Pero con a ese ver. medicamento te va a ir súper bien, súper bien. Ya, genial, Vale, genial. que estén Muchas bien. gracias Chao, chao. nuevamente. Chao. Jote, cuénteme. ¿Aló, Hola, Jote? buenas noches. Hola, hola. Sí, em, bueno, tengo dos dudas que me tienen súper angustiada. Mi hijo Cuénteme. tiene 8 años ¿Ya? y lo diagnosticaron a los 3 años. Ujú. Tiene una discapacidad intelectual porque como él no comprende las cosas que se les dice. Y ¿Ya? el problema que tengo y no sé qué hacer, el otro día, bueno, no hay relación con su ¿Él papá. está en nivel 1, 2 o 3? ¿Está entre 2 o 3? Eh, según el COMPIN está en 3. El Tiene nivel un 3. 82,5 de No, no, pero discapacidad. lo que diga el compine es una cosa, lo que te diga el psiquiatra es otra. El psiquiatra que te Ah, dijo que no es que todos sea... dicen lo distinto. Pero lo Ya, que por pasa es eso, el que psiquiatra, ¿qué te dice? cuando supongamos a él lo diagnosticaron era leve, pero a medida ¿Ya? que he ido creciendo yo no lo veo así.
Ujú. porque igual Y han ahora, salido cosas y como que ha ido aumentando ¿él algunas habla? cosas y otras han desaparecido. ¿Él habla? Muy poco, no hay conversación, no puede mantener una conversación, solo palabras sueltas. Entonces esté a Eh, nivel 2. claro, Ya. supongamos que No, también tengo es para que problemas con... tú, Ah, sí, ¿cómo? Es un té a también tengo nivel 2. problemas en ir al baño igual, como la mamita que estaba hablando, pero ¿Sí? Gaspi hace puro pipí en el baño ¿Ya? y hace caquita en sus calzoncillos, porque no hay caso Ya. que hemos intentado de todo, pero ahí Pero vamos de a él te avisa poquito. qué va a hacer, No, se o esconde. solo se hace. Siempre, siempre, si Ya. solo se hace y yo voy a entrar al lugar y no quiero a la mamá, no quiero a la mamá, y empieza a gritar. Y Ujú. si yo me quedo Ya. ahí, se altera y empieza mal. ¿Y él, Pero qué edad me igual dijiste que eso, tenía, perdón? 8. 8. Ya. Y él no quiere ponerse un pañal para hacer la opción 2. Es que igual no he querido como retroceder en ese sentido, Es que no lo veas como un porque retroceso. Lo que pasa es que también es una forma para que él te pueda comunicar. mm, En el sentido de sí, decirle, mira, cuando quieras, me dices, yo te pongo esto y así no ensuciamos el sí, calzoncillo. Se puede transar con es él. que el Dígame. problema en eso es que él no comprende como el que no comprende lo que yo le estoy diciendo. Ya, No es ahí como yo te otros voy niños a, que ahí supongamos. yo voy a meter mi cuchara. Ya, Sí, es esa que no es percepción que que no, tienes. no es que no entienda, pero es que se pone muy, ¿cómo se llama? Se enoja mucho. ¿Mm? Ya. Entonces, yo no seguí insistiendo. Ujú. Ya. Primero, eh, el T a nivel 2, ya, existe el lenguaje, pero es un Ujú, lenguaje con limitaciones, ¿ya? Y sí, obviamente la severidad del autismo implica que el trastorno afecta sus procesos de aprendizaje, afecta mucho sus procesos de socialización y afecta mucho ujú, sus procesos de comunicarse a los demás y a sí mismo. sí, Pero eso no quita que él entienda su entorno y pueda aceptar lo que es un sí, lo que es un no, ¿ya? Entonces, porque por ejemplo, si él no tuviera esa capacidad, cuando tiene este tema, no te diría a ti que te salgas eh, cuando él quiere hacer y tú te estás acercando, ¿ya? No lo claro. haría, ¿ya? Si no tuviera esa capacidad de razonar ese asunto, de tener esa capacidad de que en su cerebro tenga claro que él le gusta hacer defecar solo y que le altera que Sí, otras personas estén cerca, claro. no podría hacerlo, no haría nada, simplemente tú podrías entrar y él ni siquiera haría como que tú estuvieras ahí, ¿ya? Cuando hay un Claro. autismo mucho más profundo, como es el nivel 4, donde la persona, incluso para él casi los demás no existen, sucede Ujú, eso, pero en el caso de tu hijo sí, porque tiene esa interacción, el sí, rechazar que otros se acerquen cuando él defeca. Claramente, defecar para él es un problema. sí, ¿Podrían, tú totalmente. te has revisado si a él le cuesta evacuar? No, no. ¿No? Él come súper poco, sí. Lo que más come son legumbres, porque los come como ¿Ya? puré. Ujú. Y además son como yogur, galleta, pero Ya, incluso no lo has ahora, notado que de no, repente como que no, le cuesta no, empujar. no, nada, porque incluso la Ya. caquita le sale normal. Ah, súper, ya. Sí, Mira, no. hacerse en el calzoncillo no es algo extraño en el autismo, no lo Ujú, es. ¿Ya? Lo que hace tu hijo no sale de lo común del autismo, ¿ya? Lo que pasa es que esto es un ujú. tema que se habla poco, ¿ya? Sí, sí, No es un tema que sale en la tele. A los autistas que ves en la tele, ellos sí. como son casi... Cuando era más chiquitito, igual fue complicado porque se hacía en el piso y lo pisaba y dejaba la tendalada en el piso, en la Ya, muralla, pero y entonces ha sido eso como tiene un una proceso explicación como súper... científica en todo caso. Ya, eso tiene una explicación Sí, científica y te puedo decir que es lo que vive más del 50% de las familias que tienen una hija o un hijo con sí, TEA. ¿Ya? sí, yo lo El escuchaba que te harto. diga, no, mi hijo nunca tocó la caca, mentira, eso no es verdad. ¿Ya? Eso no es cierto. Lo normal es que las personas con TEA tocan la caca, se la pasan por la cara. Esa es la verdad, esa es la Sí. realidad. ¿Ya? El Yo creo que la resto, sensación que sienten debe lo que ser pasa como es que la es un tema por la textura. textura y los químicos que tiene la caca, al igual que el cloro, son muy atrayentes para una persona con TEA.
les despierta mucho los sentidos, ¿ya? Generalmente no la Claro. engullen, no la comen, ¿ya? Pero sí se la No, pasan no. por las manos, la tocan mucho, porque también es una forma de aprender de sí mismo, ¿ya? Y lo mismo con el Mm, cloro, las personas con TEA son adictas al cloro. Si tú le dejas una botella con cloro, se la van a tomar y se la van a pasar por todo el cuerpo y lo van a disfrutar cualquier cantidad y les atrae mucho, ¿ya? Y el tema de Sí, la todo caca, lo que sí, tiene como alcohol se lo mete a la boca. sí, y el alcohol gel se lo pueden tragar como si estuvieran comiéndose una gelatina. No, él Sí, él siempre ha comido cartón, algodón y cemento y una pila de cosas. bueno, muchas personas que no tienen Gracias a TEA Dios hacen lo nunca le mismo, he así hecho que no te nada, preocupes. Pero no te preocupes, sí, hay niños que no tienen pero TEA que también hacen lo mismo. no, mi hija igual hacía lo mismo cuando era chica, así que pero Mm, lo que más me preocupa son dos cosas. Bueno, Gaspar diga. caminaba bien, normal, hasta los 4 años. ¿Mm? Iba súper bien. Y empezó a caminar en punta, pero muy en punta. Mira. Ujú. Hasta el día de hoy camina así igual. A mí Sí. me preocupa porque igual he visto otros papás, he visto otros videos y cosas, que hay algunos que puede ser el tendón que lo tiene corto, pero yo digo, si él empezó caminando bien, supongo, porque yo no soy experta en eso, no sé, Ya. no lo he Para llevado que todavía salgas al de la duda médico. de eso, para que salgas de la duda Ujú. de eso, tienes que llevarlo a un ortopedista, a un traumatólogo infantil, La duda que para que le tenía. revisen. Perdón, claro, ahí le va a revisar y te va a decir el tiro. No, mamá, quédese tranquila, porque en algunos ¿Ya? casos podrían Ujú. requerir una plantilla, ¿ya? Pero lo más Ya. común es que esto lo haga de manera natural. Y generalmente lo hacen cuando están muy sobreestimulados, ¿ya? Pero es una estimulación que viene de Hoy se adentro, pegó. no viene desde afuera, ¿ya? No, se pegó. Eso es súper, súper común, ¿ya? De hecho, muchas personas con TEA nivel 1, con poca severidad, tienen este tema de caminar en puntas, no lo planifican. Ujú. Así que pero quédate tranquila, no es algo extraño y Y es algo que va y viene. porque igual le está afectando, porque, bueno, yo igual op- opté por medicamentos que está tomando, pero lo han ¿Mm? hecho subir harto de peso. Entonces, el caminar, él está perdiendo como el equilibrio, porque donde pesa mucho, ha subido de peso y camina en punta, se me ha caído varias veces, no camina como una cuadra entera porque igual le duelen sus piernas, está cansado. Ya. Eso, para que salgas de la duda, lo tienes Ujú. que llevar a un traumatólogo infantil y él te va a decir al tiro si hay algún problema anatómico o no, ¿ya? Y esto te lo van a decir en la primera sesión, no es necesario más de Ya. una, ¿ya? No es necesario Generalmente tiene que ser radiografía ni algo. nada de eso. No, no, porque lo van a hacer pararse sobre esta cosita donde hay un espejo abajo y Ah, una ya, luz. sí. Sí, sí. Y entonces ahí con eso van a ver al tiro si tiene pebulgo, el arco está bien, no está bien, el talón, Claro. etcétera, etcétera. Ya. Entonces, si anatómicamente todo está bien, lo más Ujú, probable que la torpeza al caminar, que es ujú. muy común del trastorno del espectro autista, ser torpes para caminar, ser torpes para moverse, etcétera. O sea, la sociedad lo cataloga como torpes para moverse, pero la afectación de la motricidad es lo Ujú. propio del TEA. No es que le esté pasando algo extraño, ni tampoco algo nuevo, ¿ya? Pero también va pasando un fenómeno que generalmente ocurre en la adolescencia a los hombres y a las mujeres, que con medida que vamos creciendo, a veces no tenemos plena conciencia del tamaño de nuestros pies y de la altura de nuestras piernas, entonces a veces cometemos errores al caminar y nos caemos mucho en la preadolescencia y en la adolescencia. Bueno, eso en las personas TEA puede darse en distintos momentos de la vida. Entonces, Ya. si anatómicamente todo está bien, lo que le está pasando es esto, que no tiene todavía una buena percepción de su cuerpo y de su tamaño. Ah, ya. Y eso se le va a pasar. Sí. En el fondo te digo que a lo que voy con la explicación, que Ujú. eso se le va a pasar. Va a empezar a tener mejor percepción de su cuerpo, mejor percepción del tema espacio-temporal, va a empezar a Ya. caminar menos en punta, ¿ya? Y eso se va a ir regulando solito, ¿ya? Lo más probable es que Ya. anatómicamente no tenga nada. Pero para que usted se quede Ay, yo tranquila, lo espero tiene que que llevar sí, a un porque igual. traumatólogo infantil. Y él no se comunica, pues entonces no me dice si le duele algo, si no le duele. Él tiene mucha tolerancia al dolor, entonces igual me Si preocupa. le doliera, si le doliera mucho, se pegaría ahí. Ah, ya. Una forma de saber si en algún lugar le duele o le Ujú, molesta algo es que se pegan así, ujú. Sí. como tratando de hacer reaccionar el lugar, o se pegan así con la mano,
o se tocan y lloran. ¿Ya? Ya. Si no Ah, qué hace bueno saber. eso, si no hace No, eso no, es porque no le duele. ya. Ahora, Lo, también acuérdese que a la edad que él tiene, todavía hay sí, mucha plasticidad tendonal. O sea, todos sus músculos sí, son muy plásticos todavía. Entonces, lo que en otra edad sería súper complejo, a la edad que ya él más tiene, adolescente, no le va a afectar casi nada. claro. Lo otro que tengo, el otro día pasó un episodio súper malo y traumante para mí, para él. Él no tiene contacto con su papá, lo ve una vez a las 1000. Bueno, ¿Ya? ese día yo tampoco me quiero ir contra la ley y decirles ay, que no quiero que vengan más, obviamente. Pero le afecta mucho. Ese día Gaspar se puso súper mal. Yo nunca lo había visto así. Se golpeaba, se cayó, se pegó en las rodillas, se cayó y se pegó en la cabeza. ¿Esto fue cuando Se lo vio? arrancaba. Sí, cuando él llegó y ¿Ya? salimos a dar una vuelta en el auto y después volvimos y empezó así, pero él se pone mal desde que él llega. Ujú. Y yo ahí no, de verdad que no sé qué hacer porque igual la ley dice que el papá y tiene que, Mm. pero le juro que yo Ya. nunca y mi familia nunca lo habíamos visto de esa manera. Se descompensa, sí, pero no de esa manera. Mm. A ver, Y lo que pasa es que en el fondo el niño, como no no hay puede comunicar expresar. con palabras su sentir, claramente Sí, le está manifestando que está enojado con él. sí, El por sí, qué está claro. enojado es algo que tiene múltiples posibilidades. Ujú, Puede ser porque se siente abandonado, porque está enojado con él porque no lo va a ver todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso es algo que el papá tiene que solucionar con él, ¿ya? ese es el Ellos, problema. Que él él no, tiene no, que, él dígame, no sé cómo decirlo, él nunca ha aceptado, siempre le ha dicho enfermedad, y nunca como que se da cuenta de que el niño tiene un que trastorno. no es, claro, que tiene un trastorno, que las cosas que él hace, uno se tiene que adecuar a él, no él a los demás. ¿Mm? Entonces, si el niño no quiere algo, él le dice no y es no, pero él le sigue insistiendo y le sigue insistiendo, entonces ahí va subiendo el nivel de Gaspar que se empieza a poner mal, entonces grita, Y pero el yo papá no lo le va a ver más explico, y seguido, no lo va a ver más porque no seguido. quiere nomás. Ya, él tomó la decisión de que no quiere. Tiene Ya, toda la lo que libertad del mundo de venir, pero nunca ha tenido ese siempre es con la apego. supervisión suya. Sí, porque él no sabe controlarlo. Yo trato por lo menos de sé lo que le molesta, sé que no hay que acercarse cuando él dice no, pero él no, pues le sigue insistiendo, entonces yo tengo que estar ahí. Lo que pasa es que él no ha aceptado la realidad de su hijo. ¿Ya? No, Ahora, para nada. una cosa que sería súper buena es que el médico tratante le haga un certificado que le explique al papá qué es lo que su hijo tiene y cuáles son las necesidades de su hijo. Porque obviamente cuando hay un quiebre de relación, lo que Emocional, usted le sí, diga, para él lo más probable es que no va a tener mucho valor. Pero si claro. viene de un informe médico, él ya pasa a ser una opinión imparcial y lo más probable es que Ujú. empiece a hacer caso. Ahora, la otra opción es que usted lo demande por cuidados, Ya, ¿ya? Y que haga sí, ver, su hijo ya tiene credencial de discapacidad, sí, ¿sí? ¿Ya la sí. tiene? Ya. Incluso yo se la Entonces, mostré a él y como que no reacciona a lo que está leyendo, ni lo que, incluso como lo vi ese día, no hubo reacción de él, como que no. Al otro día está en después, o 3 días negación. después me No, dijo, sí, ¿puedo ir a verlo? No sé. está en nega- está en negación. ¿Ya? Él Sí, yo no asume la realidad de su hijo. Por eso que se lo no, explique un tercero es bueno, pero usted también lo puede demandar por cuidados, cosa que el Estado le diga a él qué es lo que está mal. claro, porque Porque, supongamos él está insisto, haciendo los papeles del divorcio y eso me complicaba a mí, que él, si pidiera visita, que es como tonto que lo hiciera, porque él tiene la libertad de venir a verlo, pero a mí me gustaría hacer eso que dice usted, porque me duele en el alma ver a mi hijo así, pues. O sea, yo trato y lucho todos los días para que él esté lo más tranquilo posible es que lo y primero que necesita es que usted tenga un informe en que le del, expliquen al papá sí. qué es lo que su hijo tiene, que en este caso es un trastorno del espectro autista, Ujú, cuáles son las necesidades de su hijo, y usted ese informe se lo haga llegar, ¿ya? ya, Para que él reciba la explicación de un tercero. Y lo otro es citarlo un día cuando tenga
atención con el médico tratante y que el médico hable con él. Y si se pone tonto y Claro, no quiere ir, usted sí puede pedir un asistente social que hable con él. ya. ¿Ya? Y si él Ah, en esa instancia dice, ¿sabes qué? Yo prefiero no seguirme relacionando con mi hijo, perfecto. También pueden tomar ese camino y él claro. simplemente renuncia a las visitas y así su hijo en el fondo se va a acostumbrar a que el papá no está. Ahora, Claro, y yo suena creo que súper igual está duro, acostumbrado porque igual es como una vez a las, uy, sí, ni sé cada cuánto, o porque sea, no es todos los fines de semana. no, Nunca, nada, nunca que tampoco una fin vez de al mes, semana si terminal. es que, no, si es que una vez al mes Ya, lo que y pasa se es que desaparece, así, entonces, ya. Lo que pasa es que si él estuviera en visitas reguladas, su claro, hijo en el fondo sabría que cada ciertos días el papá va a aparecer. ¿Ya? claro, Pero en este momento no está sucediendo así, entonces no, obviamente está todo dado para que su hijo se descompense y obviamente reaccione mal cuando lo ve, porque es su forma de sí, decirle que lo que él está haciendo a él no le gusta. claro, En ese sentido, su hijo está expresando su molestia y usted quizás sería bueno que la próxima vez usted grabara esa situación para que quede un sí, es que antecedente ese y día no lo así... pude grabar porque No, pero no igual, se preocupe, si nadie está preparado por igual una fue situación como, así. no, de verdad, fue como súper Pero traumante para mí porque, más que usted darle explicaciones a él, porque a lo mejor en este momento lo que usted le diga a él le rebota, sobre todo si sí, está obsesionado con el tema del divorcio, sí, eh, es el hecho de que mejor que otra persona se lo explique. ¿Ya? Y si él no entiende, usted le puede tirar un tema de un asistente social que se lo explique. ¿Ya? Porque el ya, hecho de que su hijo tenga credencial de discapacidad, a él sí, técnicamente lo pone en un problema bastante grande. claro, sí, pues. ¿Mm? Si ese es el problema, que yo ya me cansé, ya no hay cómo ¿Y explicarle las cosas. ustedes tienen regulada la pensión y todo eso? ¿O es a Sí, la discreción de él? está regulada desde el año pasado, Ya. pero igual tengo problemas con él por lo mismo, entonces ahora estoy esperando que para que se lo descuenten por planilla. Ya. Bueno, recuerde ahora también que si él no cumple, usted le puede poner la constancia y él no va a poder vender ni un lápiz si no se Sí. pone al día. No, ¿Mm? si eso lo tengo claro, yo creo que él también lo Ya, tiene claro. Así que, ya, ok. así que eso. Eso lo escuché. Muchas gracias igual. No, gracias a usted por participar. Gracias. Bien. Ya, ahora sí, como dicen varios, me tengo que ir porque si no, mi hija me va a retar. Se me pasó la hora y eso es súper bueno porque quiere decir que la verdad que lo pasé súper bien conversando con ustedes, escuchando también cosas súper importantes que tienen que ver con la realidad. Nuestras hijas, nuestros hijos. Este es el mundo real del autismo, no el que sale en la tele y no el que promueven ciertas agrupaciones. Así que eso. Y bueno, también un saludo a las agrupaciones que no han permitido que la agrupación Autismo Severo participe de ciertas exposiciones del gobierno. Pero la verdad que no, no sacan nada con hacer eso, porque nosotros vamos a participar igual, a ustedes les guste o no, porque nosotros representamos una realidad que ustedes quieren desconocer y nosotros la vamos a hacer valer igual, porque es el derecho de nuestras hijas y nuestros hijos a ser escuchados y ser reconocidos por el Estado. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos el viernes, porque creo que hoy día es martes. Que estén todos muy bien, que tengan buenos días con sus hijas y sus hijos. Que estén muy bien, muchas gracias. Este video se sube mañana en la tarde a YouTube por si quieren repasarlo. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí está temblando ahora.